So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hola, hoy vamos a hablar de la masa atómica y molecular. Vamos a centrarnos en la masa molecular, la masa de una molécula. Al igual que las masas atómicas, las masas moleculares se expresan en U, esa unidad que hemos definido como unidad de masa atómica. Muy bien. Antes de comenzar a hacer cálculos de masas moleculares, tenemos que ver qué es una fórmula molecular y qué es una fórmula empírica. Y entender qué información nos da una fórmula química. Bien, aquí tengo la fórmula del agua. H2O. Lógicamente, debéis de estudiaros los símbolos de los principales elementos químicos. Para conocer la química, hay que entender el lenguaje de la química, y todo parte por conocer al menos los símbolos de los elementos químicos más importantes de la tabla periódica. Bien, en este caso, el agua, ¿qué información nos da la fórmula del agua? Primero, nos da información cualitativa. Nos dice qué elementos químicos forman parte de ese compuesto, que es el agua. Bien, en este caso tengo H es el símbolo del hidrógeno, y O, símbolo del oxígeno. Es decir, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Esa es la información cualitativa. Pero también nos da información cuantitativa. Es decir, ¿cuántos átomos de cada elemento químico? Bien, muy simple. Este 2, el subíndice, nos indica que en el agua, que es la fórmula que tengo aquí representada, hay 2 átomos de hidrógeno. El 1 no se suele poner, no se pone. Aquí tenéis que imaginar que hay un 1. Por eso está el símbolo, porque hay al menos un átomo de oxígeno. Bien, y un átomo de oxígeno, es decir, el agua está formada por 2 átomos de este tipo y 1 de este tipo. Información cualitativa, ¿quién lo forma? Cuantitativa, ¿en qué cantidad? ¿De acuerdo? El agua es una sustancia molecular. Es una sustancia molecular. Los átomos en esa estructura, esa molécula que es el agua, están unidos mediante enlace covalente. Un enlace por compartición. Para ello tenéis que iros al vídeo sobre enlace químico. Iónico, metálico y covalente. ¿De acuerdo? Bien, es una estructura molecular, es una molécula. El término molécula se utiliza para agrupaciones pequeñas de átomos, con un número perfectamente definido de átomos. En el caso del agua, una estructura independiente, podríamos decir así, formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta fórmula del agua se denomina fórmula molecular, porque es la fórmula de una molécula. Y podéis decir ahora, ¿que hay otro tipo de estructura? Evidentemente. Están los cristales, ya sean moleculares, atómicos, iónicos. Bien. Aquí tengo, por ejemplo, la fórmula química, que es una fórmula empírica, y ahora voy a entender por qué, del cloruro de sodio, cloruro sódico, la sal común. Bien. Podéis interpretar que la sal común está formada por un átomo de sodio, un átomo de cloro, unidos entre sí, formando una estructura. Pero no es así, no es así. El cloruro de sodio, el cloro y el sodio, están unidos mediante enlace iónico. Hay una cesión de electrones de un electrón del sodio al cloro, transformándose en sus iones. El ion sodio, ion cloruro. De hecho, el sodio con carga positiva se rodea de iones cloruro y los iones cloruro se rodean de cargas positivas. Ya sabéis que cargas de distinto signo pues se atraen y forman una estructura ordenada de millones de
iones sodio, millones de iones cloro. Una red cristalina de iones. Cuando hablo de red cristalina me refiero a estructuras ordenadas. Si digo red cristalina de iones, es una red ordenada, un conjunto de iones ordenados. ¿De acuerdo? Pero ¿cuántos iones hay? Pues depende de la cantidad de sal que tenga. A mayor cantidad de sal, más billones de iones ordenados. A menor cantidad, menor número de iones. Dice, entonces, ¿por qué has puesto cloruro de sodio, un átomo de sodio y un átomo de cloro? Bien, porque en toda esa inmensa estructura de iones cloro e iones sodio unidos, en esa red cristalina iónica, por cada átomo de sodio hay un átomo de cloro. La relación es 1 a 1. Por cada átomo de sodio, ion sodio, hay un ion cloruro. Esa es la proporción, 1 a 1. De manera que a estas fórmulas que utilizamos para expresar a compuestos que forman redes cristalinas, tenemos que darle otro significado. A la molécula, cuando son moléculas no hay problema, agrupaciones pequeñas formadas. En el caso del agua, un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno. Pero en el caso de cristales, ya sean iónicos, iones, de átomos o de moléculas, el significado es distinto. Cuando veamos una fórmula empírica, que se llaman a estas fórmulas, no indica que tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro unidos, no, sino que en esa red iónica, por cada átomo de cloro, hay un átomo de sodio. Para entender esto bien, tenéis que iros al vídeo de enlace químico. ¿De acuerdo? Esto a efectos teóricos, a efectos prácticos, no vamos a tener ningún tipo de problema. Nosotros no tenemos por qué saber si una fórmula de las que me dan corresponde a una estructura, una red cristalina, un cristal iónico, un cristal atómico o a una molécula. No tenemos por qué saberlo. ¿De acuerdo? Esto es a efectos teóricos. Muy bien. Pues vamos a comenzar. La masa molecular es la masa de una molécula. Las moléculas están formadas, moléculas o estructuras, como hemos dicho antes, redes cristalinas, etcétera, están formadas por agrupaciones de átomos. Si quiero conocer la masa de una molécula, compuesto, tendré que saber previamente la masa de cada uno de los átomos que lo forman. ¿De acuerdo? ¿De dónde tomo yo la masa de cada uno de los átomos? De la tabla periódica. En la tabla periódica, en la esquina superior derecha, normalmente, tenemos la masa de cada uno de los elementos químicos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Expresada en U. Unidad de masa atómica. Expresada en U. ¿De acuerdo? Muy bien. Por tanto, a la hora de hacer estos ejercicios, una tabla periódica delante. Vamos a determinar la masa del O2. El O2 es una molécula, una estructura molecular. M de molécula, no de masa, de molécula. Bien, para saber la masa del O2, tengo que saber previamente cuál es la masa atómica relativa del oxígeno. La tengo que mirar en la tabla periódica. Observar que el oxígeno tiene una masa atómica de 16U. 16U. Necesario para poder calcular la masa de esa molécula. Ahora, es muy simple. Esta molécula de oxígeno, ¿por cuántos átomos de oxígeno está formada? Pues por 2. 2 átomos de oxígeno que la forman por la masa de cada uno de esos átomos que acabamos de ver, que es 16. Esto nos sale una masa de 32U. Acabo de determinar la masa molecular, simplemente por suma de las masas de cada uno de los átomos que forman esa estructura. Es muy simple, muy fácil. Bien, vamos al siguiente. El CO2 también es una estructura molecular, aunque ya os digo que no es necesario indicar eso ni saberlo. Muy bien. El CO2 está formado por carbono y oxígeno. 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Bien, la masa del oxígeno ya la conozco, porque la he buscado antes. Vamos a ver la masa del carbono. La masa del carbono es 12. Muy bien, pues vamos a calcular la masa de esa molécula. 12
que es la masa del carbono, más 2 átomos de oxígeno por la masa de cada uno de ellos. Esto sería 2 por 16, 32, 32 y 12, 44. Ya tengo la masa de esa molécula, de ese compuesto. Continuamos. Ácido nítrico. Vamos a determinar la masa de este oso ácido. Muy bien. La del hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno. La masa atómica, A de atómico y R de relativa. Es 1. 1. La masa atómica del nitrógeno, 14U. Ya os digo que eso no hay que aprendérselo de memoria. Os vais a la tabla periódica y la cogéis. ¿De acuerdo? Eso es de redondear, porque aparecen varios decimales. Eso es redondear a la cifra entera o como mucho un decimal. Muy bien. Un átomo de hidrógeno. 1. Más un átomo de nitrógeno. 14, que es la masa del átomo. Más, hay 3 átomos de oxígeno. Pues 3 por 16. ¿De acuerdo? 3 por 16, 48, 62 y 1, 63U, si no me he equivocado. Muy bien, pues ya tenemos la masa de esa estructura, de ese compuesto. Continuamos. La masa del Ca, este es el hidróxido de calcio, hidróxido cálcico, o de hidróxido de calcio. Muy bien. Cuidado, cuando encontréis paréntesis, deteneros. El significado de los paréntesis es similar al de matemáticas. Bien. Vamos a analizar la estructura. Está formada por un solo átomo de calcio. Bien. Y observar que hay un paréntesis en cuyo interior está el oxígeno y el hidrógeno. Y fuera un 2. Este 2 afecta a todo lo que hay dentro. Igual que en matemática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay un solo átomo de oxígeno? No, no. 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. ¿Hay un solo átomo de hidrógeno? No. 2 por 1, 2. Ese 2 afecta a lo que hay dentro. ¿De acuerdo? El significado de esa fórmula sería este. CaOH, OH, OH2. ¿De acuerdo? Hay dos oxígenos y 2 hidrógenos. Bien, vamos, teniendo en cuenta esto, es muy fácil. Vamos a ver la masa atómica del calcio, que la necesito. 40U. No me he equivocado. 40,08. 40 he trabajado yo siempre. Bien, pues pongo 40 más. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2. ¿Cuál es la masa del átomo de oxígeno? 16U. Pues 2 por 16. Más. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1. Muy bien. Es decir, 16 por 2, 32, más 40, 72, más 2, 74. Si no me he equivocado, 74U es la masa de ese dihidróxido de calcio. Continuamos. Sulfuro de dihidrógeno. Pues nada, tenemos que mirar la masa del hidrógeno, que ya la hemos extraído antes, y la del azufre. Bien, la masa atómica del azufre, si miráis en la tabla periódica, es 32U. Pues muy bien. 2 átomos de hidrógeno. 2 por la masa de un átomo, que es 1. Más azufres. ¿Cuánto hay? 1. 32. Pues sería 2 por 1, 2, más 32, 34U. ¿De acuerdo? Continuamos. Nos vamos al último. Ca, ClO3 y hay un 2. Bien, este es el clorato de calcio. Bien, al igual que antes, observar que hay un paréntesis. Un paréntesis. Y un 2 fuera. Ese 2 afecta a todo lo que hay dentro. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo un átomo de cloro? No, no. 2 por 1, 2 átomos de cloro. ¿Que tengo 3 átomos de oxígeno? No, no. 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Pues muy bien. El cloro no lo tengo. La masa atómica del cloro, me voy a la tabla periódica, 35,5. Muy bien, pues vamos a sumar un átomo de calcio, que es 40, su masa, más átomos de cloro, 2 por 1, 2 átomos de cloro,
2 por 35,5. Más 2 por 3, 6. 6 por 16, que es la masa. Esto hace un total de 207 U, si no me he equivocado. ¿De acuerdo? Muy bien. Determinar la masa de una molécula, de un compuesto, es muy fácil. Para ello tenéis que saber las masas de cada uno de los elementos químicos que forman parte de esa estructura y a interpretar básicamente una fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya servido de ayuda. Un saludo y hasta siempre.